los evangelios en una manera cronológica, siguiendo la obra, el ministerio del Señor Jesucristo. Y para mí está siendo una extraordinaria bendición conocer más a nuestro Señor, conocer su carácter, su ser, su ministerio, lo que Él hizo, su gloria, su relación con el Padre eterno. Y el Señor nos dé más profundidad para conocerle, porque conocerle más nos hará amarle más. Y ese es el objetivo de esta serie de mensajes, que como dije al inicio, tal vez hace ya un año, no sabía cuánto tiempo nos iba a ocupar, pero hermanos, tenemos toda una eternidad para conocer al Señor Jesucristo. Hay tanto de Él que nos queda por aprender. Vamos a orar y leeremos la Escritura. Amado Padre, en esta mañana estamos tan contentos de estar aquí en la iglesia, de ver las bendiciones que Tú nos has dado aquí en este pequeño local, donde Tú has bendecido a las familias, has dado, Señor, salvación. Hemos visto a algunas de las familias crecer, teniendo niños aquí, y hemos visto, Señor, jóvenes casándose, y a lo largo de los años de la historia de la iglesia de Castelbisbal, hemos visto tantas y tantas bendiciones. Hemos visto también combates y ataques del diablo y desánimos y luchas. Hemos visto cómo Satanás ha querido frenar la obra y crear división. Pero Padre, gracias que en Tu misericordia Tú has convertido lo que él intentaba hacer en victoria y en gozo y en fuerza para esta iglesia. Y hoy ante Ti nos postramos para pedirte que de verdad nos ayudes a alabarte, a glorificarte, a honrar Tu glorioso nombre. Bendice Tu palabra, te pedimos, Señor, te pido por mí al exponerla, que de verdad me anules por completo, para que sea Tu santo y bendito Espíritu quien hable a nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9. Antes de leer la Escritura, voy a resumiros lo que está pasando de una manera breve. Hemos visto al Señor ahí en el templo en Jerusalén, está saliendo del templo y ahí hay un montón de mendigos, gente que está pidiendo limosna. No sabemos cuántos, seguramente había bastantes, como seguía la tradición y la costumbre en aquel entonces, pero el Señor Jesucristo se fija en uno que es especialmente importante. Es ciego de nacimiento. El Señor lo ve, habla con él, lo sana. Hace algo muy extraordinario. Escupe en el suelo, hace saliva, le pone barro en los ojos, lo sana. Este hombre va a su familia y le cuenta del Señor Jesucristo. Los fariseos oyen de esto y se sienten extrañados. ¿Quién te ha sanado?, dice. Él sabe que es Jesucristo. Pero sabe también él y su familia que si dice que ha sido Jesús y lo recibe como Mesías, va a ser echado fuera de la sinagoga. Así que, de una manera casi escapando de la pregunta, su familia dice, no sé, mi hijo es mayor, preguntarle a él. Y vemos al final como este ciego de nacimiento cree en el Señor Jesucristo. Esa es la historia. Y es una historia hermosa, como tantísimas en la Escritura. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tiene esta historia que decirme hoy a mí? ¿Qué puedo aprender de esta historia? ¿Qué es lo que hay aquí en el texto bíblico que va directamente o debe ir directamente a mi corazón? Muchas veces en las predicaciones lo que hacemos es contar historias. Es un peligro que los profesores de escuela dominical tienen, de contar historias a los niños. Y saben las historias de la Biblia, de pe a pa, pero no saben cómo aplicarlas a sus vidas. Y eso es un peligro. Un peligro que también se produce en la iglesia cuando sabemos de la Biblia y las historias de la Biblia, pero esas historias no nos cambian a nosotros. Por eso mi objetivo en este mensaje es ver qué nos muestra la historia. Y voy a hacerlo en 4 puntos. Voy a hablar de Jesús, un hombre llamado Jesús. En segundo lugar, voy a hablar de un profeta llamado Jesús. En tercer lugar, voy a hablar de un hombre de Dios llamado Jesús. Pero por último hablaremos del Hijo de Dios, Jesús. El versículo 1 del capítulo 9
Dice ahí las Escrituras, en el capítulo 9, versículo 1. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿qué pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en la estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él, dijo a aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Voy a parar ahí en esta primera parte, porque este primer bloque de nuestra historia nos habla de un hombre llamado Jesús que salía del templo y que vio a un mendigo ciego de nacimiento. Y nos habla de algo extraordinario que hizo. Pero nos muestra al Señor Jesús desde una perspectiva de este hombre ciego que simplemente lo veía como un hombre llamado Jesús. Sabemos que este hombre estaba ahí con un propósito. No había casualidad, no hay casualidad para Dios, no hay accidentes para Dios. Si algo pasa en nuestra vida, incluso un trompazo en el coche, es un incidente. Dios tiene control de la situación. Pero muchas veces nuestra perspectiva humana nos hace preguntar, ¿por qué pasan estas cosas? Los apóstoles con Jesús ven a este hombre ahí y la pregunta que viene no nos dice quién le preguntó, pero uno de sus discípulos, o varios de sus discípulos, le dicen, Rabí, maestro, tú que lo sabes todo, tú que eres el maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Uf, qué pregunta. ¿Y sabes lo que esa pregunta implica? Implica cosas que la religión judaica creía desde el mismo Talmud y desde los mismos rabíes y que enseñaban. Y lo que enseñaban es que si había algo de mal en tu vida es porque tú habías pecado. Y si había algo que tú habías nacido con ello y era malo, era porque tus padres habían pecado. Y esa era la tradición judía. Que si este hombre había nacido ciego, es que capaz, como indica bien, a lo mejor durante el tiempo de embarazo, la madre o el padre había hecho algo y Dios había castigado al niño. Esa era la mentalidad judía. Y esa es la mentalidad muchas veces que continúa habiendo en el día de hoy. Otras veces la gente utiliza la palabra karma. No sé si lo habéis oído. No es un nombre de la palabra Carmen en catalán, que nosotros decimos karma. No, la palabra karma indica esa fuerza de vida, de muchas vidas, que tú recoges lo que has sembrado en otras vidas. Y hay buen karma y hay mal karma. Esto no se encuentra en la palabra de Dios. Ni él ni sus padres habían pecado. Dios tenía un propósito. Y lo vemos en la respuesta que el Señor Jesucristo dio cuando dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este hombre, desde el mismo momento de su nacimiento, Dios tenía un propósito. Dios tenía un plan. Dios tenía un objetivo. Dios iba a ser glorificado en él. ¿Y cuántas veces nosotros como humanos contemplamos los desastres propios y ajenos y no entendemos el plan que Dios tiene para nuestras vidas? Alguien dijo que 90%
de nuestra vida no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa. He visto a personas con verdaderos problemas de invalidez que convierten su invalidez en una potencia extraordinaria. Y nosotros que a lo mejor tenemos 2 piernas no somos capaces de andar 2 metros. Pero he visto a personas que no tienen piernas, que van en silla de rueda a hacer verdaderas maratones. Pero el objetivo que Cristo estaba mostrando no era solamente un objetivo físico, había una verdad espiritual. Había una verdad espiritual que nos recuerda lo que dice en Romanos 8:28, y aquí que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito. Dios tiene un objetivo. Con todo lo que nos pasa, Dios quiere ser glorificado. Dios no ha prometido librarnos de las pruebas, de las luchas, de las enfermedades. Lo que algunos enseñan como para de sufrir, o estas entidades que muestran que la vida cristiana tiene que ser una vida de jolgorio y de riqueza y de abundancia, mienten, no es conforme a la Biblia. Dios nos muestra que es necesario padecer y sufrir para entrar en el reino de Dios. Nadie lo quiere. Pero hermanos, los mejores soldados son los que más duramente se entrenan. Y nosotros como soldados de Jesucristo somos llamados a cumplir el propósito y las obras de Dios. Versículo 4, el Señor Jesucristo muestra esa verdad, mas es necesario hacer las obras del que me envió. Es necesario, porque las obras de Dios, como decía el versículo 3, van a ser manifestadas. Y el Señor recuerda algo que había estado enseñando en los versículos anteriores. En el capítulo 8, el Señor había dicho, yo soy la luz del mundo, y aquí en el capítulo 9, versículo 4, Él reitera que el versículo 4 dice, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El Señor vino para dar vida. El Señor vino para dar luz a este mundo. No hay ceguera más grave que el que tiene ojos y no quiere ver. No hay ceguera más grave que la ceguera espiritual. Cuando la luz de este mundo viene, y en vez de querer abrazar la luz de este mundo, uno abraza las tinieblas, la oscuridad, y se aparta de Dios. Jesucristo vino a dar vida, y vida en abundancia. Y Él vino a dar luz, la luz de este mundo. Juan capítulo 1 nos lo manifiesta claramente. Pero el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las obras del hombre se hacen en oscuridad y en tinieblas, porque el corazón del hombre está esclavo de esa maldad, esclavo de esa manera de ser, propenso a la desobediencia, al pecado. Y desde niños aprendemos que para que no nos pillen, mejor hacer las cosas oscuras. Y así Dios, el Señor Jesucristo, toma esa imagen y toma ese ejemplo de ese hombre mendigando en su condición miserable, de oscuridad, de ceguera, de miseria. Y toma a ese hombre como ejemplo del pecador sin Cristo, sin esperanza. Y lo toma Él diciendo, Dios tiene un propósito. Cada uno de nosotros estamos en esa condición. Cuando Jesús, el hombre Jesús, el Hijo de Dios, como veremos después, pero cuando nos encontramos con Jesús, estamos en esa condición. Estamos viviendo una vida de pecado, de desobediencia. Algunos realmente miserables, en alcohol, en drogas, matrimonios rotos, vidas quebradas, en miseria, mendigando por un poco de piedad, por un poco de amor, por un poco de algo que me llene la felicidad, pero estamos mendigando. Y alguien nos habla de Jesús. No sabemos mucho de Él, Jesús. Lo que nos han dicho, nació en Belén, nos trae regalitos en Navidad. Jesús murió en la cruz, ¿sabemos eso? Los romanos lo mataron, los judíos, Judas lo traicionó. Sabemos eso. Es el nombre Jesús. Señor Jesús nos encuentra y hace algo en nuestra vida. En este hombre le hizo algo.
algo interesante. Escupió en tierra, versículo 6, hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego. Algunos de los niños cuando leen esta historia en la escuela dominical dicen, ¿verdad? Un escopinajo, ¿a quién le gusta eso? Dios tiene maneras interesantes de sanar nuestra ceguera. De hecho, la predicación es una locura. El mundo no entiende la predicación, es como pegar un escopinajo al suelo. El mundo se burla de la predicación. El mundo se ríe de la manera en que Dios llega a nosotros. A través de un folleto, a través de un amigo en el trabajo que nos habla de Jesús y creemos en Él. Jesús hizo esto porque era la manera más extraña, tal vez, más irreal. No podía simplemente haber dicho, ve y ya está. No podía haber hecho un gran espectáculo. Eso a algunos de los predicadores actuales les hubiera gustado. Venid, traed las máquinas, los vídeos, la prensa. Vamos a ver cómo Jesús hace un milagro. La obra de Dios muchas veces se hace en el silencio de la humildad y con los recursos más pequeños, barro y saliva. Y le dice a ese hombre, vete y lávate, yo desaparezco de aquí. Jesús no estaba intentando llevar a él mismo la preeminencia, la importancia, sino el bien a ese pecador. Y eso implicaba un acto divino, un acto soberano, un acto poderoso, un acto que solo Cristo podía hacer, pero el ciego tenía que ir a lavarse. Y eso implicaba una responsabilidad humana grande y una necesidad de hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Por eso la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo. Y la Biblia nos invita a creer y eso es nuestra responsabilidad, pero también la Biblia nos dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajera. Y eso implica una soberanía extraordinaria. Ese hombre hizo eso y vio, podéis imaginaros, lo entendéis todos perfectamente y perdonadme, no quiero ser grosero con lo que voy a decir esta mañana, pero por las mañanas nos levantamos y ¿cuántos de nosotros tenemos los ojos tan llenos de legañas que no vemos? Y vamos casi a tientas al lavabo, nos lavamos la cara con agua del grifo y vemos. ¿Verdad que habéis tenido esa experiencia? Y dices, bien, empieza el día. Imaginaros este ciego que por años no había visto nada, no había visto la luz, había estado mendigando, de repente se lava con agua y ve. La Biblia es agua, dice la Escritura. El Espíritu Santo es también tipificado como agua fresca, agua de vida. Hermanos, nosotros hemos sido refrescados con esa verdad. Pero este hombre todavía no sabía quién era Jesús. Versículo 10 dice, le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Fijaros esto en el versículo 15. Mirad el versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso el lodo sobre los ojos, me lavé. El versículo 19 le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Versículo 26 dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? 4 veces la pregunta, ¿cómo? 4 veces la pregunta, ¿cómo? En el versículo 13, los fariseos entran en escena. Llevan ante los fariseos al que había sido ciego. Era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Gran error para los fariseos. Porque según la ley farisaica estaba prohibido hacer ninguna sanación en sábado. Estaba prohibido arar la tierra. Y lo he compartido en otras predicaciones, según esta ley, estaba prohibido escupir en sábado. Porque el grafismo de esto, el esputo caía en el suelo, levantaba polvo, eso era trabajar la tierra. Así que no podías escupir en sábado. Yo creo que no hay que escupir en ningún día, pero bueno, esto es lo que ellos enseñaban. Jesús escupió, sanó, rompió la ley farisaica. Versículo 15.
Volvieron pues a preguntarle a los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo? El que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene para preguntarle a él? Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. La primera vez que este hombre se encontró con Jesús dijo, es un hombre, el hombre que me sanó. La segunda vez que le preguntaron, dijo, es profeta. Es alguien que me ha dado la vista, es alguien que me ha recuperado, tiene que ser un profeta. Pero los fariseos, que sabían ya de Jesucristo, que le habían estado atacando, intentando matar anteriormente, se dieron cuenta que Jesús estaba haciendo algo extraordinario. Y lo que hicieron fue, vamos a ponerlo en duda. Ya que no lo hemos podido atacar, frenar, intentar matar, ya que la gente, vamos a intentar causar la duda. Una vez más, así es como opera el hombre. Cuando el hombre no puede frenar la obra de Dios, cuando el hombre no puede contradecir la obra de Dios, ¿qué hace el hombre incrédulo? La intenta confundir. ¿Te han preguntado alguna vez qué crees? ¿Y les has explicado cómo encontraste a Jesús? Y algunos dicen, eso no puede ser, eso son tonterías, eso es simplemente, necesitabas en un momento de psicología débil, tal vez de depresión, necesitabas abrazarte a algo y te abrazaste a Jesucristo. Eso es lo que estas personas hicieron. Escucharon cómo, escucharon quién, pero no creyeron. Me es triste ver también cómo lo hicieron. Le dice claramente aquí, fueron a los padres y los padres sabían el riesgo que corrían. Según nos dice Edersheim, un gran erudito de las escrituras del mundo antiguo, en aquel entonces la sinagoga tenía varias maneras de montar un anatema sobre una persona, de echarlo fuera de la sinagoga. Por una causa menor podía ser echado fuera un día. Por una causa mayor, una semana. Por causas un poquito más grandes, hasta un mes. Pero había una causa en la cual si los 10 ancianos de la sinagoga se ponían de acuerdo, tú eras expulsado de la sinagoga para siempre. Nadie podría comer contigo. Nadie podía darte de comer. Nadie podía vender cosas a ti. Eras totalmente expulsado de la sociedad. Y eso era una gran maldición para un judío. Por eso los padres dijeron, no nos preguntes, no sabemos. Y la Biblia nos dice en el versículo 23, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Esa expresión, miedo de los judíos, se encuentra en Juan 7:13, 12:42. Nos habla en otros pasajes, miedo de los judíos. En el ejército decimos que el miedo te paraliza. Y aquí la verdad es que el miedo paralizó a estas personas. Nosotros, españoles, con una historia larga y tendida del sufrimiento y la persecución cristiana, aún católicos persiguiéndonos durante la Inquisición, ¿verdad que sí? O lo que es no darte la hostia porque has hecho algo y te echan de la iglesia. Qué horrible era para muchas de esas personas, ¿verdad?
Gracias al Señor Jesucristo, que Él sacó el miedo de nuestro corazón. Él nos dio paz, y por eso sabemos que Él era un profeta. Pero aquí no termina la historia. En la siguiente sección, versículos 24 hasta el 34, este ciego ya no dice es profeta, se da cuenta que Jesús es un hombre de Dios. Vamos a leerlo rápidamente. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. Me encanta la respuesta que dio. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya te lo he explicado 30.000 veces, ¿quieres volverlo a escuchar? Versículo 27. Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Me encanta el sentido del humor de este ciego que ahora veía. A lo mejor queréis haceros también vosotros sus discípulos. Fijaros la respuesta que dieron. En el versículo 28. Le injuriaron. Dijeron: tú eres sus discípulos, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Ese era su problema, que no lo sabían, o no lo querían saber, o no lo creían. Versículo 30. Respondiendo el hombre les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. No lo dice la Biblia, pero vosotros, fariseos, líderes religiosos, rabíes, maestros en la ley, vosotros no tenéis ni idea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Si este hombre fuera pecador, como decís, Dios no lo oye. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: ¿naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. ¡Qué respuesta tan extraordinaria de fe, de confianza, de valentía! Yo era ciego, yo era un mísero. ¡Qué ejemplo! Hermanos, ¿cuántas veces nos han intimidado por la fe que tenemos? ¿Cuántas veces? El cristianismo parece hoy en día la única religión que no es aceptada. No se habla en los medios de comunicación como los cristianos están siendo asesinados brutalmente en países islámicos, en África, en lugares como Arabia. Tú no puedes llevar una Biblia abiertamente. Se nos insulta aquí porque creemos que la vida cristiana es realmente de servicio, de entrega, pero tenemos unos valores morales. Vi un vídeo esta semana que no era para compartir, pero que había este grupo FEM se pronuncia, de mujeres liberales medio desnudas, insultando, atacando a hombres que querían ser cristianos y mostraban su fe en Cristo. El cristianismo es totalmente atacado brutalmente. Y esto es lo que estaban intentando hacer estos hombres. Líderes religiosos, pero que no eran capaces de aceptar que Jesús, el hombre, era el profeta, era un hombre de Dios, era un hombre bueno. Me encanta la respuesta que este ciego tuvo más vista que nadie, porque no quedó intimidado. Que nadie nos intimide nuestra fe. Mi fe es la roca. Descansa en Jesucristo, la roca de los siglos, que me ha salvado, me ha dado vida, me ha dado vista, me ha sacado de la miseria. Que se rían, que se burlen si quieren. Que el mundo continúe repitiendo los ecos que por 21 siglos han mencionado en contra de Cristo. Pero una cosa sé, yo estaba ciego y ahora veo. Yo estaba perdido y he sido hallado. Yo iba rumbo al infierno y ahora voy al cielo. Yo estaba sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Y ahora tengo todo cuanto un hombre puede anhelar, el gozo de la vida eterna, el gozo de llamar a Dios Padre, el gozo de saber que Cristo es mi Señor y mi Salvador. Le expulsaron. Pero hermanos, aunque el mundo se burle y nos expulse, al lado hay alguien que está ahí. Y esa es la última sección.
el Hijo de Dios. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado. Hablándole, le dijeron, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él, y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Jesús hizo esa gran pregunta que todos necesitamos responder. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Fijaros que Jesús no dijo, ¿crees en el hombre, Jesús? Hay personas por ahí que saben que Jesús fue un personaje histórico que vivió en Judea. Hay datos históricos, arqueológicos, hay información de antiguos escritos. Por supuesto, la fe que tenemos por 21 años. Jesús es alguien innegable. De hecho, algunos he visto por ahí que le hablan que es un revolucionario. El comunismo lo defiende. Jesús, sí, es el que quería compartir con toda la humanidad. Es el ejemplo a seguir, Jesús. Pero Jesús no preguntó, ¿crees en Jesús? Hay otros que ven en Jesús un profeta. ¿Es profeta Jesús, el profeta? Como Mahoma, el profeta. Como Moisés, el profeta. Jesús, pero Jesús no dijo, ¿crees en el profeta? Algunos creen que Jesús es un hombre de Dios, como fue Gandhi, ¿verdad? Un hombre, tan bueno, ¿verdad? Yo Jesús, voy a imitar su ejemplo, fue un hombre tan bueno. Pero Jesús no preguntó, ¿crees en el hombre bueno? Jesús preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esa es la clave que diferencia a Jesucristo de cualquier otro buen hombre, cualquier otro profeta o cualquier otro filántropo. Jesús es el Hijo de Dios. Lo vemos a lo largo de todo el Evangelio. Él aceptó adoración. Versículo 38 dijo, creo, Señor, y le adoró. Los judíos no adoraban ni a ángeles tan siquiera, solo adoraban a Dios. Y este judío que era ciego le adoró. Y Jesús aceptó la adoración. Tenemos casos de ángeles que dijeron, no me adores, yo soy un siervo como tú. Pero Jesús aceptó la adoración. Él era el Hijo de Dios. Y eso se aplica también a nosotros en esta mañana. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Porque si Él es el Hijo de Dios, eso implica que Él es Dios mismo, de la misma sustancia que el Padre, coeterno con el Padre, uno con el Padre. Él es el Hijo de Dios. Eso es lo que salva a los hombres que creemos en Él, que hemos creído, aceptado, abrazado la idea que Él es el Hijo de Dios que vino a este mundo humanado, que dejó la eternidad, dejó su trono de esplendor, dejó su gloria excelsa, dejó cuanto Él era, cuanto Él tenía. Se convirtió en un siervo de siervos, en un hombre entre los hombres, pero en un Dios que humillado murió en esa cruz por nuestros pecados. Creer en eso nos da la vida eterna. Los fariseos no creyeron, estaban ciegos. Y como he dicho antes, qué triste que muchos creen en Jesús como un hombre, creen en Jesús como un profeta, creen en Jesús como un ejemplo, y siguen ciegos. No han visto que Jesús es el Hijo de Dios. Oh, amados míos, estos versículos no nos hablan solamente de una historia.